En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Considerábamos el día de ayer a nuestro peor enemigo, a ese que lucha contra nosotros mismos, a ese que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que está bien a nuestro lado, más bien está dentro de nosotros. Ese enemigo que parece morirse incluso después de que nosotros nos hayamos muerto. Es el hombre viejo, es la propia voluntad, es el amor propio. Y si queremos seguir a Jesucristo, hemos de recordar las palabras que en el Evangelio Él dice a cuantos quieran tener disposición de seguirle. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, muera a su propio yo, dé muerte al hombre viejo, al hombre del pecado. San Antonio María Claret nos daba esos pequeños remedios para ir dándole muerte a ese hombre viejo. Primero, en la parte positiva de ir conociendo nuestras obligaciones con respecto a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, obligaciones de Estado, según cada uno vivamos y según cada uno sea nuestra vocación. Cuanto mejor conozcamos nuestras obligaciones, mayormente nos empeñaremos en cumplirlas y, en definitiva, en adherir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El segundo medio que él daba era esa mortificación de obedecer siempre en todas aquellas cosas que sean indiferentes a nuestros prójimos, cediendo nuestra propia voluntad, cediendo nuestro propio entendimiento, cediendo nuestras propias ideas o gustos en beneficio de nuestro prójimo. Eso hace mortificar ese hombre viejo que continuamente quiere dominar no solamente sobre nosotros, sino también a todos los que viven a nuestro alrededor, sobre los que están a nuestro alrededor. Otro tercer medio que daba San Antonio María Claret era el negarse a sí mismo, muchas veces incluso en las cosas lícitas, mortificar nuestra propia voluntad en esas cosas que nuestro gusto, nuestro capricho, nuestra apetencia nos lleva a consentirnos, que sean lícitas, lógicamente. Obrar en contra de nuestra propia voluntad ejercita esta misma para adherirse a la voluntad de Dios, abandonar el pecado y preferir siempre lo más adverso y costoso, si por ello ganamos mayor mérito a los ojos de Dios. Todo ello, lógicamente, dentro de un equilibrio, dentro de ese punto medio que es la virtud, para no caer en el exceso de la desidia o de vivir una vida espiritual tan apretada, tan angustiosa, tan tirante, que pueda en cualquier momento romper. Y ya sabemos cómo funcionamos las personas humanas, que pasamos de besar santos a no querer ni verlos. Pasamos de una gran tensión espiritual a un abandono, pereza y desidia espiritual. Otro de los medios que San Antonio María Claret da es el desprecio de las cosas criadas. Hemos de caer en la cuenta de que nuestra ciudadanía es celeste, nuestra patria es el cielo. El fin de nuestra vida es llegar a la visión de Dios, llegar a esa patria, llegar a la bienaventuranza de los santos. Todo lo demás, los bienes creados que Dios nos ha regalado, este mundo precioso, esta creación, y con ella todos sus bienes, tanto personas, cosas materiales, situaciones, circunstancias, todo ello está en función de que podamos alcanzar la vida eterna. Y hemos de amarlas o desearlas tanto en cuanto nos sirvan para alcanzar ese fin. Y hemos de despreciarlas en cuanto nos alejen de ese fin. Por eso el apóstol San Pablo afirma esa frase rotunda: todo lo estimo basura, basura comparado con el amor de Jesucristo. Todo lo estimo basura. Porque nuestro hombre viejo, ¿qué busca? Nuestro hombre viejo busca apegarse a las cosas de este mundo. La gloria, el poder, el dinero, el placer, ciertas amistades, etcétera, etcétera, comodidades.
Y vemos cómo continuamente nuestro corazón se va apegando a esas realidades. Incluso aquellos que son más espirituales, pensemos en los religiosos o religiosas que han dejado casa, padre, madre, han dejado abandonado el proyecto de formar una familia, etcétera, o de buscarse un lugar en el mundo, no se ven libres de estas pequeñas tentaciones, porque dejando las cosas más grandes pueden apegarse incluso a las cosas más pequeñas, a un escritorio, a un lápiz, a una cuchara. Lo cuenta Madre Teresa en aquella anécdota, ¿no?, de aquel pobre que era rico, tenía corazón de rico, aquel pobre que no tenía más que una cuchara de latón, pero que era su tesoro y tenía en él todo su corazón. Era incapaz de compartirla con aquel que ni cuchara tenía. Era pobre, no tenía más que una cuchara de latón, pero toda su riqueza era esa cuchara y no quería compartirla, no quería entregarla, no quería desapegarse de ella. Cuenta también Santa Teresita del Niño Jesús, en Historia de un alma, que estando ya ella enferma de tuberculosis en la enfermería del convento, tenía las tijeras de la labor con ella y dándose cuenta de que la regla establecía que nada de uso común había de estar en las celdas particulares, se tira al suelo, se arrastra hasta la puerta de la celda de la enfermería y saca aquellas tijeras de su habitación como desprecio, desapego de todas las cosas criadas. No está en la grandiosidad de la cosa, de la realidad, circunstancia o persona, sino en la afición, en el apego que nuestro corazón tenga a una cosa u otra, a una persona u otra, a una circunstancia y otra. Todo lo estimo basura comparado con el corazón, con el amor de Cristo nuestro Señor. Así deberíamos resolvernos nosotros si tuviéramos conciencia de que el negocio de nuestra vida es la salvación, de que lo más importante de nuestra vida es salvarnos y que si no nos salvamos hemos perdido esta vida y perderemos también la eterna. Si tuviéramos esta conciencia de que, en definitiva, lo único importante, la única preocupación es nuestra salvación, incluso no solamente despreciaríamos las cosas criadas, sino que escogeríamos y preferiríamos las cosas arduas y dificultosas. Envidiaríamos incluso a los pobres, a los necesitados, a los que nada tienen, a los enfermos, a los que sufren, a los que están pasando necesidad, porque veríamos en esas situaciones medios buenísimos para alcanzar la perfección, ganar méritos y estar más cerca de Dios nuestro Señor. Así lo hicieron también grandes santos, Santa Clara de Asís, San Francisco, y con ellos tantos otros hermanos, que despreciando las riquezas y bienes de este mundo, escogieron a la dama pobreza por esposa para seguir a aquel que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, aquel que siendo hijo de Dios se hizo hijo del hombre, aquel que no tuvo en este mundo donde reclinar su cabeza y, como el mismo San Bernardo dice, nació pobre, vivió más pobre todavía y murió paupérrimo. ¿Qué cosas las de la fe? ¿Cómo cambian la perspectiva de la realidad y del mundo y de las cosas y de la misma vida, mirándolo desde la fe, mirándolo en clave de sobrenaturalidad, mirándolo en clave de eternidad? Así simplemente somos capaces de lanzar esa mirada humana sobre las cosas que nos llevan a querer tenerlas, a querer poseerlas. Hemos de ir aprendiendo también a ir despojándonos poco a poco de aquello que tenemos, porque en la hora de la muerte nada nos llevaremos. Irá nuestra alma sola acompañada de las buenas obras. No se ha visto nunca que detrás del coche de la funeraria fuese un camión de mudanzas. Atesoramos, poseemos, queremos más, guardamos, y es todo lo contrario. Hemos de librarnos de esa carga pesada que son las cosas de este mundo para ir libres al encuentro de Cristo esposo, con la lámpara encendida, como escuchábamos en el Evangelio, el aceite que es símbolo de la caridad, del amor a Dios y del amor a nuestros prójimos. Que así sea.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.